El Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes IMAI, Centro de Excelencia de la Iniciativa Científica Milenio, financiada por ANID, presenta Sintoniza tu salud mental. Un espacio dedicado a la difusión del conocimiento científico sobre bienestar emocional, psicológico y social en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce la periodista Antonella Esteves. Sintoniza tu salud mental. 6 de la tarde con 2 minutos de este jueves 8 de junio. Les damos la bienvenida a la emisión número 14 de Sintoniza tu salud mental, un espacio que hacemos en conjunto desde Radio Universidad de Chile con el Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes IMAI, y que hoy día va a estar dedicado a medio ambiente y salud mental. Si bien como especie el ser humano se desarrolló durante millares de años en contacto con la naturaleza, actualmente el 55% de la población mundial vive en ciudades. En Chile, esa cifra es aún mayor, llegando al 88,6%. Esta urbanización creciente, la vida en ambientes artificiales, la falta de áreas verdes, por supuesto que podría llegar a tener efectos en nuestra salud mental. Y de eso vamos a estar conversando hoy día con Álvaro Langer, psicólogo, docente de la Universidad de San Sebastián y director alterno del Núcleo Milenio IMAI, y más tarde con Claudia Silva, bióloga, coordinadora de estrategias de conservación del Wildlife Conservation Society. Así que vamos a tener estos estupendos invitados y desde ya le damos la bienvenida entonces a el doctor Álvaro Langer. Álvaro, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Antonella, muy buenas tardes. Muy bien, después de un temporal que hemos tenido acá en el sur, en Valdivia. Oh, pero qué lindo. Qué lindo Valdivia. Espero que no tengamos problemas con la conexión. Bueno, esperamos que no, porque tengo muchas preguntas para ti. Pensando que el pasado lunes se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha que fue instituida en 1972 por las Naciones Unidas, que resalta la necesidad de tener una consistencia en la manera en que los seres humanos nos relacionamos con el medio ambiente. Esto uno puede decir por razones económicas, sociales, pero como de esto se trata este programa, quisiéramos preguntarnos sobre la salud mental y los efectos que tiene para ella la manera en que nosotros nos vinculamos con el medio ambiente. Entonces, la primera pregunta, a partir de las cifras que yo daba respecto a cómo en Chile vivimos el 88,6% de las y los chilenos en ciudades, ¿tiene eso algún efecto en nuestra salud mental? Bueno, a mí me gustaría empezar con una parte de la introducción, ¿no? Cuando tú comentabas, bueno, ¿por qué estamos hablando hoy día de salud mental, celebrando o conmemorando el Día del Medio Ambiente, ¿no? Y yo creo que la pregunta sí es muy interesante porque probablemente hace 20 años esto no estaba sobre la mesa, ¿no? No estaba sobre la mesa qué tenía que ver el cuidado del medio ambiente con la salud, y específicamente con la salud mental. Y hoy en día lo que la investigación nos muestra es que no es posible no considerar al medio ambiente, al contexto donde vivimos, en la salud que nosotros tenemos. Y creo que ese es el punto fundamental. Es decir, hoy en día está cada vez más claro que no da lo mismo si tú vives en un entorno que, por ejemplo, no tiene áreas verdes versus un entorno que considera áreas verdes. Cómo eso impacta en la salud mental, a mí me parece un aspecto muy positivo que hoy día podemos estar hablando sobre eso. Uh-huh. Ahora, pensemos en eso, ¿no? En lo que necesita el ser humano para tener una salud mental equilibrada. Y, por supuesto, acá llevamos varios capítulos hablando sobre los vínculos y lo importante que es tener entornos y redes, ¿cierto? Pero hablemos también de lo que sucede cuando, yo creo que en pandemia eso fue súper evidente, cuando todo lo que podemos ver es concreto, ¿cierto? Cuando asomamos la ventana y solo vemos edificios. ¿Qué es lo que nos sucede en términos psicológicos cuando no logramos relacionarnos con la naturaleza?
Bueno, hay distintas teorías que proponen que nosotros, los seres humanos, tendríamos una tendencia natural a estar conectados con la naturaleza y que ir en contra de esa conexión sería algo que estaría asociado a distintos problemas de salud mental, ¿no? Eh, Particularmente es muy interesante que a mediados de los 80 se publicó un estudio cuando a personas que había, después de una cirugía, a personas habían quedado en su rehabilitación, algunos mirando hacia una pared y otros mirando hacia una ventana, ¿no? Y los pacientes que habían quedado hacia una ventana, que daba hacia un jardín, el tiempo de recuperación fue menor y también las quejas, las molestias que reportaban, en este caso al personal de salud, también fue menor. Y eso, ese ejemplo, que ya casi lleva 40 años de esa publicación en una muy buena revista en ese momento, nos muestra que esto siempre ha estado muy presente, pero que no le hemos prestado la atención necesaria. Um, y que sin duda también hay estudios que muestran que durante la pandemia, aquellas personas que cuando se sacaba la relación de áreas verdes por cantidad de personas y por número de habitantes, las personas que estaban más cerca de áreas verdes tuvieron menos complicaciones o se asoció menos a complicaciones de salud mental. Y también que, que hubo un uso menor de los parques urbanos y que eso también tuvo un efecto negativo en la salud mental. Ujú. Por poner un ejemplo específico relacionado a lo que fue ahora el COVID. Ujú. Ahora, hay ciertos estudios y ciertos profesionales de la salud mental que recomiendan baños de bosque Sí. frente a una crisis. Hablemos de qué significa eso y cómo podemos quizás ir adaptando, quizás no nos podemos arrancar al bosque, ¿no? Pero pensar algunas prácticas que nos vinculen con la naturaleza en nuestro cotidiano. Sí, perfecto. Eh, bueno, en general ahora, al día de hoy, se habla de intervenciones basadas en la naturaleza, ¿no? Y una de ellas es el baño de bosque. El baño de bosque tiene su origen, o el término fue acuñado, el término en japonés es Shinrin-yoku, Ujú. y la traducción es baño de bosque, ¿no? Y baño de bosque entonces es la inmersión en un espacio de bosque con ciertas características. Ujú. ¿Y cómo es esta inmersión? Es a través de activar los sentidos. ¿Ya? No es un trekking, sino es una inmersión consciente activando el sentido del olfato, el sentido de la audición, el sentido del tacto. Hay distintos formatos, pero principalmente es una exposición consciente en un espacio de bosque, Ujú. lo que es baño de bosque. Y particularmente se ha investigado bastante los efectos sobre el baño, del baño de bosque. Y al día de hoy, las últimas revisiones y los estudios de metaanálisis para evaluar la efectividad de esta intervención nos muestra que es principalmente beneficioso para la sintomatología ansiosa y para la sintomatología depresiva, ¿ya? Lo cual es creo, una noticia muy relevante porque nos invita a ir, ¿no es cierto?, a la naturaleza, nos invita a, eh, a beneficiarnos también de sus efectos, ¿no? Ujú. Pero como decía, no puede ser de cualquier forma. Esto no se trata como de voy yo a la naturaleza, ¿no es cierto?, con mi celular, como con la misma actitud que podría ir, ¿no es cierto?, caminando en Santiago por Ahumada. No se trata de eso, ¿no? Ujú. Se trata de ser consciente. Eh, y en general, la gente reporta mejor bienestar, por ejemplo, un efecto de vitalidad, que tú después, no sé, tú has tenido la experiencia a lo mejor de ir a la naturaleza y como que uno sale o después de estar un momento como con mayor vitalidad o Ujú. con la sensación de estar como un poco renovado, es como que se recargaron un poco las pilas. Ujú. Ahora, ¿podría tener que ver con cambiar
mood, uno podría decir, claro, el estado de ánimo, pero estoy pensando sobre todo cambiar la manera de vincularse con el tiempo. Como tú dices, si yo voy con una actitud similar a la que tengo en la ciudad, y en la ciudad en general lo que nos inunda es el apuro, ¿cierto? Es el estrés, es andar bajo ciertas demandas cotidianas, aunque sea media hora de sentarse en un parque, ¿no? Y soltar el celular y simplemente respirar y mirar los arbolitos, puedo pensar, no sé si viste, Álvaro, la película Soul, en donde en algún momento se le decía al personaje simplemente mira las hojas caer. Y quizás es ese cambio de relación con el tiempo lo que también puede ayudarnos a bajar la ansiedad. No sé, estoy aquí pensando en cosas que me han pasado más bien. Súper interesante porque, primero, no, como tú comentabas en la introducción, no siempre uno tiene la posibilidad de ir a un parque natural, a una reserva, ¿no es cierto? Pero está más a la mano un parque o otro espacio que contenga naturaleza, ¿no? Y eso también tiene un efecto. También se ha visto que también produce un efecto beneficioso en la salud. De hecho, uno podría hacer hasta un trabajo de imaginería consciente, tú imaginarte que tú estás en este momento en un lugar natural que a ti te produce calma, que a ti te produce una sensación de bienestar. Y si tú haces el ejercicio, si lo hacemos en este momento el ejercicio, de un lugar que para ti sea muy bonito, que te refleje sensaciones, cualidades positivas, probablemente incluso también vas a tener un efecto. Eh, por lo tanto, el abanico de cómo la naturaleza nos puede ayudar, y de hecho en esto último, paréntesis, por ejemplo, todos los trabajos con realidad virtual, también se ha visto que tienen un efecto, ¿ya? Que también es interesante para personas que en algún momento, ¿no es cierto?, no pueden acceder por X razones a ningún espacio natural, por ejemplo, que estén en un hospital y que no tengan la posibilidad de tener una ventana mirando un jardín, podría ser, ¿no es cierto?, una forma de ayudar a esas personas. Entonces, ese era un primer punto que quería abordar. No necesariamente necesitamos, como sí o sí, un bosque, también puede ser un parque, o como tú dices, sentarte a contemplar por un momento un árbol, o contemplar un objeto que para ti te genere una sensación de tranquilidad. Y eso, puedo seguir, pero Sí, no, te estaba escucho pensando también. las cosas que hemos conversado acá durante esta temporada, ¿no? Las cosas que nos producen abrume y estrés tienen que ver con la sensación de agobio, la sensación de que nuestros problemas son realmente muy grandes, ¿cierto? Y de que no somos capaces de sostenernos con eso, y de que las cosas son graves, y de que vamos a fallar, etcétera. Y por lo menos a mí me ha pasado que en esas situaciones recuerdo una en particular, así como que terminé así como con licencia psiquiátrica, así como tómese un tiempo, váyase. Y me fue a mirar el mar. Y lo que me pasó mirando el mar fue esta sensación de verdad soy tan chiquitita, mis problemas son tan chiquititos, y el mar está aquí y funciona, ¿cierto? Y tiene otro tiempo, y está aquí a pesar de todas las maldades que les hemos hecho, aquí está y se sostiene, y escuchar las olas, o escuchar la lluvia, o escuchar los pajaritos, es como que quizás nos devuelve a otra relación con el tiempo y con la realidad también, y pone en perspectiva nuestra ansiedad. Y pone en perspectiva en lo más grande, ¿para qué hacemos lo que hacemos, no? O sea, si nosotros tomamos la pregunta más grande de, bueno, ¿para dónde vamos? Y que tiene que ver con el Día Mundial del Medio Ambiente, tiene que ver con y probablemente es lo que vamos a conversar con Claudia, que, bueno, pero a ver, ¿cuál es el objetivo de nuestra relación con el medio ambiente? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué tipo de relación? A veces nosotros nos preguntamos, ¿qué tipo de relación yo quiero establecer contigo, no? Pero no nos preguntamos necesariamente qué tipo de relación quiero mantener con el medio ambiente. Las sociedades, ¿qué tipo de relación quieren mantener con el medio ambiente? Ahora estamos obligados a hacernos esa pregunta por una situación de crisis medioambiental. Y que a su vez esa crisis tiene un impacto en la salud.
como creo hablamos en otro programa, está claro que si yo a través de política pública no me preocupo de cómo la gente calefacciona sus casas, las partículas de, por ejemplo, usar leña no seca, ¿no es cierto? Ahora que estamos con todas las dificultades de enfermedades respiratorias, por supuesto que tiene un impacto. Ujú. Por lo tanto, al día de hoy, esta idea de que no podemos dejar de mirar la interconexión entre los factores asociados a nuestra salud, eh, no nos queda otra que hacernos cargo de la pregunta. Ujú. Ujú. Entonces, creo que es muy interesante la pregunta de qué tipo de conexión yo quiero tener. Eh, y también creo que resignificar justamente qué significa la naturaleza para uno, qué significa el lugar donde habitamos, donde vivimos. Porque uno puede caer en que, bueno, entonces ahora descubrimos que la naturaleza tiene un efecto sanador. Vamos todos a la naturaleza, pero sin cuestionarnos también qué nos hace llevar a eso. Entonces, podemos caer en una visión igual instrumental de la naturaleza en sí, Ujú. Claro. pero ahora con un efecto como sanador, pero sin, como decía, cuestionarnos. Y también con la pregunta muy interesante que tú haces, ¿qué tipo de relación queremos tener? O dicho de otras palabras, ¿existe una reciprocidad? ¿O seguimos con una mirada muy centrada en el humano, sin considerar al otro, como parafraseando un poco al doctor Maturana, ¿no? A la naturaleza como un legítimo otro en sí misma, ¿no? Ujú. Ujú. Conversamos con el doctor Álvaro Langer, psicólogo, docente de la Universidad de San Sebastián de Valdivia y director alterno del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes. Y estaba pensando, mientras te escuchaba, Álvaro, también en todo lo que nos falta aprender de los pueblos originarios. O sea, solamente ya la cosmovisión mapuche señala que la tierra es madre, ¿no? Y que no está ahí para ser utilizada por nosotros. Al revés, nosotros somos sus hijos y por lo tanto tenemos que cuidarla, tenemos que protegerla y en ese cuidarla y protegerla nos cuidamos y protegemos a nosotros mismos. Luego, vivimos en la situación que vivimos y como dábamos la cifra según el INE del 2021, 88,6% de chilenos y chilenas viven en ciudades. Entonces, para ir cerrando y quizás dejar ahí como con una tarea para quienes nos escuchan y para mí misma, sin duda, ¿cómo podemos repensar nuestra relación con la naturaleza de manera que sea apropiada y beneficiosa para nuestra salud mental? La invitación yo diría es ir, conectarse, ¿no? Porque no solamente la exposición, es la conexión, como tú bien has dicho. Conectarnos con la naturaleza en la medida que pueda, con lo que tenga a mano, parar un momento eh, y darme un espacio de bienestar, aunque sea un momento. Tuviste un muy lindo ejemplo en relación a mirar el mar o estar ahí, y con una actitud que no está basado tanto en lo cognitivo, en el pensamiento. Si tú quieres ir a mirar una puesta de sol, si tú empiezas a pensar, bueno, entonces le queda 5 minutos a la puesta de sol, porque si no se va a terminar, entonces si se termina la puesta de sol, ¿para qué vine? Tú ya no estás ahí. Ujú. Necesitamos estar presentes en ese momento, conectados, dejar de estar en el modo hacer y pasar al modo ser. Y eso, como tú bien dices, es algo que todos tenemos que aprender, y dado que vamos en un ritmo muy acelerado, cada persona tiene que autoinvitarse a parar, porque los costos ya lo hemos visto, el diagnóstico está hecho. El diagnóstico está hecho a nivel individual y está hecho a nivel global. Y no es muy positivo que digamos, pero la oportunidad de parar no está en nada, está solo en nosotros. Y decir en un momento, oye, si voy con un ritmo un poco menos lento, no pasa nada. Y de hecho, es más saludable. Así que ya sea por razones filosóficas, pragmáticas o funcionales, paremos, detengámonos un momento.
Sin duda, y además creo que podemos ir cerrando con esta idea, ¿no? De que de alguna manera detenernos nos invita a preguntarnos ya primero ¿para qué? Y ese para qué va a definir el cómo. Y resulta tremendamente revelador a veces darnos cuenta que aunque vivimos como el otro día escuché al profesor Italo Fuentes decir acá en otro programa, ¿no? que vivimos en la dictadura de la productividad, a veces también está bueno decir, bueno, ¿y qué pasa si no? ¿Qué pasa si no respondo ese mail pasado las 8, ¿no? No trabajo el fin de semana, si me descalzo un rato en el parque, ¿no? Y si simplemente voy y abrazo un árbol un ratito. Y eso puede traer un montón de beneficios. Uno puede inmediatamente pensar desde el latido de los corazones, cómo empiezan a bajar, ¿no? Hasta poder respirar más profundamente. Detenerse es lo primero. El efecto es bastante automático, en el sentido de que cuando uno realmente está, uno siente, como tú dices, que bajan un poco las revoluciones, ¿no? De hecho, es uno de los modelos o teorías que esa reducción del estrés producto del contacto con la naturaleza es uno de los potenciales mecanismos. Y también hay otro que tiene que ver con la restauración cognitiva, porque la naturaleza siempre está llena de formas, figuras muy poco monótonas. Es uno de los modelos que intentan explicar qué es lo que nos pasa cuando estamos en contacto con la naturaleza, ¿no? Pero es todo un camino y un área de investigación que está en desarrollo y que en Chile tenemos una biodiversidad enorme y tenemos que avanzar en eso. Pero con la pregunta ya hecha en relación, como tú decías, pero ¿para qué? Si lo vamos a ver con otro sentido más instrumental, eh, creo que al día de hoy ya partimos tarde, si Claro. no nos hacemos esa pregunta. Uh-huh. Bueno, hay preguntas para hacerse, nosotros vamos a seguir haciéndonosla acá en Sintoniza tu Salud Mental. Agradecemos al doctor Álvaro Langer por haberse abierto este espacio para nosotros, para conversar, para reflexionar, para invitarnos a detenernos y a vincularnos desde otro lugar con la naturaleza. Muchas gracias, Álvaro. Un placer conversar contigo. De nada, me voy a quedar en todo caso. Va a quedar ahí muy atento a lo que viene en la conversación inmediata, que vamos a estar hablando con Claudia Silva en un ratito después de la pausa, coordinadora de estrategias de conservación del Wildlife Society, Conservation Society, ahí lo dijimos bien, y de eso viene después de la pausa, pero antes vamos a escuchar a Jepe con Bomba Chaya. Estás escuchando Sintoniza tu Salud Mental en Radio Universidad de Chile. Son las 18:30 y continuamos acá en Radio Universidad de Chile haciendo Sintoniza tu Salud Mental. Ahora para contarles respecto a Wildlife Conservation Society, que es una organización internacional de conservación de la vida silvestre y de sus hábitats naturales, fundada en Nueva York en 1895 y que opera a nivel global. Cuenta con cerca de 500 programas de conservación en más de 60 países y 15 áreas prioritarias. Chile es uno de ellos, siendo también parte del programa de conservación de la Patagonia. Desde comienzos de la década de los 80, Wildlife Conservation Society ha desarrollado varias iniciativas en coordinación con actores locales y con organismos públicos, tales como la conservación de flamencos en el altiplano chileno, de las aves marinas en el archipiélago de Robinson Crusoe y de las ballenas azules en el Golfo de Corcovado. En 2004, gracias a la donación de casi 300.000 hectáreas de territorio situado en una austral y remota península de Tierra del Fuego, se crea el Parque Curuquinca, y con este se formaliza el programa de Wildlife Conservation Society en nuestro país. Para seguir hablando de salud mental y medio ambiente, seguimos en contacto con el doctor Álvaro Langer, psicólogo y docente de la Universidad de San Sebastián y director alterno del Núcleo Milenio INJAI. Y ahora le damos la bienvenida a Claudia Silva, bióloga y coordinadora de estrategias de conservación de la Wildlife Conservation Society en Chile. Claudia, muy bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, un placer conversar contigo
Y claro, la razón por la que estamos en contacto con Claudia y continuamos con Álvaro en nuestra conversación tiene que ver también con este convenio de colaboración que desarrolló IMAI junto con la Wildlife Conservation Society. Entonces, quisiera partir contigo, Claudia, que nos contaras por qué les pareció a ustedes atractivo poder tener la asesoría del IMAI en proyectos que ustedes están desarrollando, entiendo especialmente con escolares y jóvenes. Sí, exactamente. Nos pareció interesante porque nos pareció necesario, la verdad, porque, digamos, nosotros tenemos experiencia en educación ambiental y es algo que trabajamos cotidianamente, pero cuando nos enfrentamos a un deterioro ambiental como el que estamos viviendo, sobre todo en la zona central de Chile, donde la sequía es evidente, donde los bosques empiezan a morir, donde eso ya empieza a afectar de forma mucho más directa a las personas, se hace un poco más difícil eh, pensar en plantear estas problemáticas a nivel escolar, en jóvenes que no tienen, digamos, todavía todas las herramientas están recién entrando al mundo. Entonces, nos parece incluso, llega a ser hasta injusto como llegar a plantearles ciertas problemáticas que no está en sus manos resolver, ni están los plazos para que ellos lleguen a ser adultos profesionales y lo resuelvan. Entonces, nos surgió esa necesidad y también tenemos un trabajo con ciertos profesores y grupos escolares. Los docentes mismos manifestaban, por un lado, bastante interés en poder tener más herramientas para hablar del tema del cambio climático relacionado y cómo afectan a la naturaleza, pero también de cómo lidiar con las emociones que surgen tanto en los estudiantes como en ellos mismos, como Sí, bueno, de hecho ahí vuelvo a Álvaro. Nosotros hicimos un programa anterior y hablando de ecoansiedad, ¿no? Entonces, cuando se le empieza a mostrar a los jóvenes, miren, este es el mundo en que ustedes van a habitar, este es el mundo en el que ustedes van a ser adultos y las cosas están muy mal. ¿Cómo se maneja, Álvaro, acompañarles emocionalmente para decir, sí, esta es la escena, hay cosas que se pueden hacer, por eso existe, es cierto, organizaciones como Wildlife Conservation Society, y cómo cambiar entonces ese switch desde este sentimiento de ansiedad, de abandono, de desánimo, con uno que pueda decir, bueno, pero yo puedo ser un actor, una actriz en este proceso y poder hacer un aporte, ¿cierto?, de la sociedad. ¿Cómo están acompañando ustedes del IMAI este proceso? Bueno, primero, reconociendo la temática, visibilizándola y en lo particular, planteando que una persona frente a esta situación justamente puede sentir una sensación de desborde, de que no tiene las competencias para poder solucionarlo y que justamente está centrado en el futuro, ¿no? Y la idea es, bueno, lo que hemos planteado es primero poner en la temática sobre el tema, ver que hay ciertas acciones que uno sí puede hacer. Y también creo que el hecho de conectarnos, como hablábamos anteriormente, conectarnos con nosotros mismos, pero también con la naturaleza, es también una forma de ver, por un lado, que todavía es posible, que todavía puedo hacer acciones, y en general hay evidencia que sustenta parcialmente que cuando las personas estamos más conectados con la naturaleza, tenemos más conductas sustentables. Y esto también es muy interesante, ¿no? Porque cuando yo veo el efecto que produce en mí, mi tendencia natural es algo que yo tengo que cuidar, ¿no? Entonces, también parte de las intervenciones que se han hecho en ecoansiedad tienen que ver con que reformular o reconectarme, ¿no?, con la naturaleza, y que aún es posible hacer algunos elementos. Y también yo diría que como ciudadanos nosotros sí podemos ejercer ciertos aspectos de presión, qué productos tú consumes, qué tú exiges respecto a no solamente a productos del mercado, sino cuando tú consideras desde hacer un viaje, si ese hotel tiene ciertas características, o sea, que empieces a pensar de una forma que
distintas acciones de cuidado del medio ambiente, ¿no? O sea, la idea, como tú decías, es salir de esa sensación de parálisis que te puede dar frente a esto es enorme, yo no puedo hacer nada, frente, bueno, hay cosas que sí puedo hacer y tenemos que empezar, ¿no? Ujú. Y de hecho, aprovechar la energía de la juventud es muy importante en ese sentido. Sin duda. Bueno, y ahí vuelvo a Claudia para preguntarle respecto a cómo evalúan ustedes, si nos pudieras contar lo que ha sido la experiencia de trabajar temas de conservación de la naturaleza con escolares, cuál ha sido la respuesta, cuáles son sus principales inquietudes y emociones que ustedes son capaces de recoger en estas experiencias. Sí, bueno, ahí, aclarar que justamente ahora estamos empezando un proyecto en convenio con la Fundación Anglo American, donde vamos a trabajar con un modelo educativo que ellos aplican que se llama modelo pionero. Y ellos, digamos, es un modelo que funciona con una metodología de aprendizaje en base a proyectos y que no tiene ningún enfoque en particular temático, y donde nosotros queremos incorporar como foco la conservación de biodiversidad, pero con este componente de cómo hacerlo para que eso no genere ecoansiedad, o por lo menos que permita canalizarlas de buena forma. Y recién ahora vamos a empezar a implementarlo porque el año pasado lo que hicimos fue un diagnóstico donde recogimos justamente como el sentir de los docentes sobre todo y entendiendo la metodología. Entonces recién vamos a empezar a implementar y es ahí donde también vamos a tener un trabajo más, diría yo, como continuo con IMAI respecto a ir asesorándonos en metodologías, en propuestas para proponer cómo aproximarse a estas temáticas, abordando explícitamente los sentimientos intranquilizadores que puedan surgir. Uh-huh. Sí, ¿nos podrías detallar un poco más cuáles fueron los resultados de los diagnósticos? ¿Qué era lo que, porque lo dijiste en tu primera respuesta, pero quisiera tener más detalle respecto a qué era lo que les comentaban los profesores, respecto a la necesidad de poder tener intervenciones en áreas de conservación ecológica acompañadas de apoyo psicológico para estos procesos que pueden ser tremendamente inquietantes? Sí, la realidad es que el diagnóstico nosotros lo hicimos pensando en conservación de biodiversidad, que es nuestro tema, y hicimos consultas respecto a eso, cómo se había incorporado el tema, qué entendían por biodiversidad, qué proyectos se habían implementado, qué podían incorporar algunos, aproximarse a la naturaleza de alguna forma. Fue casual que salió y que se manifestó esta preocupación respecto al deterioro ambiental de escuelas rurales, sobre todo, que ven en su entorno cómo está cambiando y cómo se está afectando la calidad de vida de sus estudiantes y también de sus familias. Entonces, fue en realidad un poco un resultado colateral y fueron menciones más bien no sistemáticas, porque no se preguntó específicamente respecto a eso. Nuestro tema no es el cambio climático directamente, entonces no lo preguntamos directamente, pero sí se manifestó que ellos sentían que era algo importante a plantear, y que también, y esto lo han relevado también otros estudios respecto a la educación ambiental en combinación con la ecoansiedad, respecto a que obviamente los docentes no tienen todas las herramientas para manejar una problemática tan difícil, incluso para explicar el cambio climático. Ya esto es bien complejo, explicar el proceso y todos los mecanismos que hay para abordarlo desde nuestra sociedad, y más aún para guiar a los estudiantes en un desarrollo emocional que sea conductivo a algo positivo finalmente, uh-huh. Cuando ellos mismos y nosotros mismos como sociedad en general no tenemos mucha educación emocional, entonces sentían que necesitaban apoyo en esa línea, pero claro, no fue, como te digo, un resultado un poco colateral, uh-huh. Inesperado. Bueno, como suele suceder con las investigaciones, ¿no? Que uno parte de un lado y dice, bueno, voy a llegar hasta acá, y luego la realidad misma empieza a imponerse y a desafiarnos desde otros lugares. Conversábamos con Claudia Silva, bióloga, coordinadora de estrategias de conservación del Wildlife Conservation Society de Chile. Y también tenemos conectado desde Valdivia al doctor Álvaro Langer, psicólogo y docente de la Universidad de San Sebastián y director alterno del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes. Frente a lo que hablábamos antes, Álvaro, quería preguntar
preguntarte sobre qué efectos tiene en nuestra salud mental cambiar el relato desde esta sensación de abrume, de está todo, estoy pensando en la ansiedad, ¿no? Está todo muy mal. Pienso que nosotros tres que estamos en esta conversación somos más o menos de la misma generación y probablemente a nosotros nuestros padres nos dijeron, si tú te esfuerzas, si tú trabajas, vas a poder tener una buena vida, vas a tener una casa, vas a poder viajar, vas a cumplir tus sueños, etcétera, que es algo que no podemos prometerles a las personas, a los adolescentes hoy día. No sabemos cómo va a ser el mundo en 20 años, ¿no? Entonces preguntarte, ¿cómo pasamos de esa inquietud que genera esta incertidumbre a la apropiación de un destino y decir, bueno, pero yo puedo ser parte de un cambio, ¿no? Yo puedo tomar ciertas actitudes y puedo hacer. ¿Qué efectos tiene en la salud mental pasar de un relato a otro? Perdón. Creo que has dado en el clavo respecto a lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos. Es muy importante, ¿no? Y justamente cuando uno cambia el switch o cambia el chip, si lo dicen los españoles, creo, respecto a, bueno, yo veo esto, el vaso medio lleno o lo veo medio vacío, o me centro en los aspectos resilientes o me centro en los aspectos de déficit, ¿no? Por supuesto que cambia. Cambia tu actitud y cambia tu sensación de empoderamiento frente, en este caso, al tema que estamos conversando. Entonces, sí es muy relevante. Y eso no significa negar algo que es imposible negar, que es el cambio que ya está acá. Pero implica que frente a esta realidad, ¿qué es lo que nosotros al día de hoy podemos hacer? Por eso también es muy importante asociaciones y fundaciones como la que representa Claudia, porque también nos pueden mostrar como efectivamente cuáles son las acciones, tanto a nivel individual como a nivel social, que mayor impacto tienen en proteger la biodiversidad o en tratar de reducir aspectos para mitigar lo que es el cambio climático, ¿no? ¿Qué acciones, tanto individuales, sociales, puede ser? Entonces, y creo que cuando las personas tienen la información adecuada, también pueden tener una opinión y tomar una decisión al respecto. Por lo tanto, también es muy relevante en los medios de comunicación esto, y lo vimos durante la pandemia. Lo vimos que en la medida cuando se centraba únicamente en aspectos de las dificultades, los problemas, pero no en todos los otros aspectos resilientes que todas las personas mostramos frente a una crisis, cómo justamente cambia el discurso. Tu actitud cambia frente a eso, porque es finalmente lo que vemos, es lo que nosotros percibimos. ¿Ah? Así que es muy atingente y creo que, como hablaba antes, es parte de la decisión que uno tiene que tomar. Y en los jóvenes, por supuesto, nosotros tenemos una función de acompañarlos en ese sentido y probablemente ellos nos van a enseñar a nosotros, pero acompañarlos frente a información adecuada y trabajo emocional, como estaba comentando Claudia. Uh-huh. Bueno, y es por eso que existe entonces esta asociación entre el Núcleo Milenio y MAI junto con la Wildlife Conservation Society para acompañarles en este proyecto pionero que usa la metodología de aprendizaje basado en proyectos, en donde se elige un problema ambiental y luego se trabaja en una propuesta de los propios estudiantes y docentes para irlo resolviendo. Y ahí hay un ejercicio de acción, de empoderamiento, ¿cierto? De resolución frente a lo que es un tremendo desafío. Para terminar, Claudia, sabemos que la Wildlife Conservation Society hizo un trabajo con escolares en Tierra del Fuego y queríamos preguntarte cómo fue esa experiencia para ustedes. Tenemos experiencia en proyectos de educación ambiental en Tierra del Fuego desde el año 2005, si no me equivoco. Y así que ha sido continua, ha habido una diversidad de proyectos. Y es bien interesante porque en Tierra del Fuego, digamos, hay una gran parte que es estepa, es pastizal magallánico, donde está la industria ganadera de ovejas, y al sur está el bosque templado,
y muchas de las personas que viven y de los estudiantes que viven en Porvenir o en la zona asociada más a la estepa no saben que hay un bosque al sur de donde ellos viven. Entonces, ya llevarlos para allá era como un gran descubrimiento. Es muy, muy bonito cómo va cambiando el paisaje y que se den cuenta de que eso estaba tan cerca de ellos, y ir mostrándoles también las distintas problemáticas que también llegan para allá. No es que está aislado, pero la verdad es que también tenemos hartas problemáticas como la invasión de los castores, entre otras. Entonces se involucraban en eso, y yo diría que, o sea, no hay ningún aspecto negativo de esas experiencias. Siempre fue todo muy, muy, muy bonito y muy positivo el aprendizaje, y es algo que nos gustaría seguir haciendo, evidentemente. Bueno, vamos a estar atentos entonces, y les invito a que ustedes puedan conseguir, guiar, acompañar también a sus adolescentes en estos procesos que son desafiantes. Por supuesto, el Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes está constantemente produciendo estudios y material, y ustedes pueden visitar su canal en YouTube, su página web y sus redes sociales para estar ahí al día con lo que están proponiendo, y también, por supuesto, seguir a la Wildlife Conservation Society de Chile. Hemos conversado con su coordinadora estratégica de conservación, la bióloga Claudia Silva. Muchas gracias, Claudia, por esta conversación con Radio Universidad de Chile. Gracias. Y despedimos también al doctor Álvaro Langer, psicólogo, docente de la Universidad de San Sebastián de la bella ciudad de Valdivia y director alterno del Núcleo Milenio IMAI. Muchas gracias, Álvaro. Gracias. Y bueno, le deseamos una buena tarde a Álvaro, a Claudia y a todos ustedes que nos escuchan en el 102.5. Despedimos esta emisión de Sintoniza tu Salud Mental. El próximo jueves nos reunimos nuevamente. Nos quedan dos programas de este ciclo, así que vamos a seguir aprendiendo respecto a salud mental y agarrando herramientas fundamentales para poder vivir mejor, y especialmente para acompañar a los más jóvenes y a las más jóvenes en este desafío que es vivir en este mundo en este momento. Agradecemos, por supuesto, a el equipo que nos ha sacado al aire hoy día. Está Manuel ahí en la visual, el Pato en el sonido, y nuestro queridísimo Julio en la producción de este programa. Muchas gracias, Julio Villegas, eres lo más grande. Nosotros despedimos el programa. Yo vuelvo mañana a las 10 con el semáforo. Nos encontramos entonces. Chao. El Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes, IMAI, Centro de Excelencia de la Iniciativa Científica Milenio, financiado por ANID, presentó Sintoniza tu Salud Mental. Un espacio dedicado a la difusión del conocimiento científico sobre bienestar emocional, psicológico y social en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Condujo la periodista Antonella Esteves.